Sí. Bueno, voy a presentar las tres titulaciones que tiene informática rápidamente porque no hay mucho tiempo y yo creo que las preguntas son interesantes. Lo primero es destacar en qué consiste la informática, ¿vale? Es decir, la informática cubre desde amplios sistemas distribuidos, donde ahí ya enlazamos con nuestros compañeros y compañeras de telecomunicaciones, que son los que los conectan, hasta pequeños dispositivos donde enlazamos con ingeniería electrónica, cubre desde el hardware, que es la parte más cercana. Entonces, tenemos el hardware, el sistema operativo, el software y la parte que ahora ya todo el mundo habla de inteligencia, la parte que nosotros la llamamos en ciencia de datos. Todo esto nos deja un universo en dos dimensiones que va desde sistemas distribuidos del hardware, las redes, ya he dicho en colaboración con los compañeros de telecomunicaciones, hasta los sistemas de información muy amplios a la inteligencia artificial, ahí ya también en colaboración con la gente de ciencia de datos, etcétera. Bien, esto nos da lugar a un un universo muy grande de posibles salidas laborales, desde grandes redes y problemas complejos como computación paralela, Smart Cities, Internet of Things, industria, toda la parte de generación de datos, toda la parte de ingeniería del software, es probablemente el núcleo de la carrera, y la parte a la derecha más de computación, cuestiones de visión, bases de datos más complejas, etcétera. Y la parte de inteligencia artificial, y luego dos partes muy importantes, videojuegos, en relación con el nuevo grado de multimedia, ahí es muy importante el procesamiento de señales, la eficiencia, y la parte de ciberseguridad, que es la que se ha puesto ahora en marcha por medio del máster. El doble grado de Administración de Empresas e Ingeniería Informática, que también lo presentan en ADE, simplemente pasar por delante, es la parte más administrativa y gerencial de la ingeniería informática, cubre muy bien un hueco que muchas veces se nos achaca a los ingenieros informáticos, es la parte de que no somos buenos consultores, auditores, porque nos hemos centrado tanto en la ingeniería que nos hemos dejado la empresa. Eso viene muy bien, los grados también se hablan luego. Y luego sí que incidir en el grado de ciencia de datos, que es el grado en el que un grado nuevo, ya lleva creo que este es el tercer curso que viene en ciencia de datos, un grado muy interesante en el que se puede estudiar como la parte de hardware y software ya ha hecho su trabajo y toca procesar todos esos datos. La parte de ciencia de datos cubre aspectos muy bonitos, desde la parte de análisis y visualización de datos, una parte gráfica preciosa, la parte de aprendizaje automático, como esos datos vuelven a realimentar el sistema informático, la parte de sistemas de informaciones, donde conectan con bases de datos muy innovadoras ahora, la parte de representación del conocimiento, ahí enlaza mucho incluso con psicólogos y neurólogos, es muy interesante también, y la parte de procesamiento del lenguaje natural o procesamiento de datos avanzados, donde en ese caso enlaza mucho con la parte de telecomunicaciones, es decir, la parte de análisis de datos desde el punto de vista mucho más físico. Muy interesante. ¿Dónde trabaja un ingeniero o una ingeniera de ciencia de datos? En lo que estamos viendo ahora, porque los de tercero ya se los van a estar empezando prácticas en empresa, es que tiene un ámbito de trabajo muy extendido. Desde cuestiones de riesgos en bancos, inversiones, hasta tratamiento sanitario, y ahora, por ejemplo, con la crisis, yo cuando hablo con la gente de ingeniería de datos, con los matemáticos que tenemos ahí, o los estadísticos y la parte de software, nos damos cuenta de cómo es tan necesario, de grandísimos volúmenes de datos, poder trabajar con ellos, ¿no? Hasta parte de psicología o parte de marketing, que eso es muy interesante. Estas son las tres titulaciones. Sobre la escuela, decir, bueno, son las notas de corte típicas que hay, las plazas que hay. Ya hablaremos luego de la pregunta porque siempre que este tema no es precisamente el aspecto más importante a tener en cuenta. Y después comentar los tres másteres que, como bien ha dicho Chimo, en Teleco, pues en informática ocurre igual. Para poder decir que eres ingeniero, aunque mucha gente, como tiene el graduado en ingeniería, es decir, está graduado para poder trabajar en proyectos de ingeniería, quienes realmente ejercen de ingenieros son aquellos que tienen el máster. Nosotros tenemos un máster que es el Universidad de Ingeniería Informática, máster profesional, y luego dos másteres de gestión de información, que poco a poco se está trasladando más a ser un máster muy orientado a ciencia de datos, y el máster de ciberseguridad y ciberinteligencia, un máster casi se podría decir conjunto con la Escuela de Telecomunicaciones. Allí hay muchos profesores de telecomunicaciones y en el que hay obviamente muchísimo tratamiento, y yo creo que es el máster que obviamente
nos reclamaba mucho la sociedad. Sobre la escuela de informática, bueno, cuando nos veamos físicamente, en unos meses o más meses, casi todos nuestros alumnos pueden tener su propio sistema de emprendimiento, tenemos un propio nicho de emprendimiento dentro del hub de emprendimiento de la Universidad Politécnica. Tienen también, muy interesante también, poderse mover fuera. En este caso, durante septiembre, octubre, noviembre, la cosa no lo sabemos, pero si todo va bien, oye, pues en enero, en febrero ya volvemos. Tenemos el Museo de Informática, muy interesante, en Telecomunicaciones tiene el Museo de Telecomunicaciones, genial. Recomiendo mucho la visita a los museos cuando se puedan hacer. Y prácticas en empresas, asociación. Sobre prácticas en empresa, en informática trabajamos con muchísimas, desde grandes empresas, Apple, SAP, Google, IBM, grandes empresas con sede aquí en Comunidad Valenciana, como Edicom, y pequeñas empresas, podéis ver aquí tranquilamente a la derecha las prácticas en empresa. Todas las prácticas en empresa están remuneradas, eso es una cosa que siempre forzamos mucho en la escuela y en el Politécnico, eso es importante. Una cosa que siempre dejamos para el final y que es muy importante para quienes estéis escuchando ahora es gente que ha hecho titulaciones relacionadas con ingeniería informática, también algunas de ellas con ingeniería de comunicaciones o geomática, fijaos, geomática Google y Google Earth y Google Maps, ¿vale? Y que ha terminado la carrera. Eso es clave, porque en ingeniería estamos muy hartos de escuchar alguien Facebook, hizo Facebook, pero no acabó la carrera. Pues fijaros la de gente que sí que acabó la carrera, que tiene la formación completada, desde gente de Google, CEO de Microsoft, Bezos de Amazon, Lei Jun de Xiaomi, Ginny, la presidenta, el CEO de IBM, Netflix, Marisa Mayer, de Yahoo, ahora está en Verizon, el cofundador de Instagram, WhatsApp, que lo usamos, y quién sabe si cualquiera de vosotras y vosotros que cuando estudiéis las carreras de la Universidad Politécnica, con seguridad podéis innovar algo. Finalmente, nosotros tenemos nuestros dos genios, el de hardware, de arquitecturas paralelas, muy importante porque la computación tiene que ser actualmente en ese sentido, y de inteligencia artificial, que también tenemos a José Durato y Vicente Botti. Ellos dan clase además en másteres de la escuela y algunos en grado también, porque siempre viene bien ir al grado. Finalmente, creo que llegó el tiempo comentar nada, cualquier otra información en los canales sociales, contacto, y en el Sinfo Online que llamamos ahora, donde nosotros ya hemos creado nuestros premios de profesores confinados. Es de destacar, yo creo que nuestros compañeros podrían empezar a sacar correos de alumnos y alumnas que están encantados cómo hemos hecho la transacción online, lo habéis comentado ya, Tony, en la sesión previa, en tiempo récord, todo el ASIF y todos los profesores y los administrativos y técnicos han cambiado. Nosotros ya nos hemos montado premios porque de pronto la solicitud de alumnado decía que recibía muchas felicitaciones por parte de los alumnos, se dedicaban a ella para que lo transmitiera el profesorado. Y es verdad, realmente es que somos carreras que es fácilmente adaptarnos al online, y como no sabemos si en septiembre nos veremos o nos veremos en Zoom, en Skype, en Teams, o por señales de humo, pues no, que sepáis que nos estamos adaptando todos, pues todo lo que podemos, lo mejor posible.